Una serie que se ha estado haciendo viral, que trata sobre el videojuego de Minecraft, ha dado de mucho de qué hablar. Y no solamente porque se vea viejo, sino porque también tiene esa esencia que la comunidad estaba pidiendo en la película de Minecraft que sacaron recientemente, llamándose nada más y nada menos que Craft. Y esta serie sí da mucho de qué hablar. Y todo esto comienza viendo a nuestro personaje Steve levantándose de un lugar extraño. No saben qué lugar está, viendo un paisaje bonito. Él se topa un libro de recetas, como el que tenemos en Minecraft. Steve, viendo que talando madera y haciéndolo 4 bloques tendría una mesa de crafteo, y él se queda confundido, así que va directo hacia el árbol y da el primer golpe, que pareciera que le doliera, así que le continúa golpeando y el árbol queda flotando, con lo cual se da cuenta que este no es el mundo normal, ya que cuando agarra la madera, esta se hace un cubo, y él se queda impactado, así que hace lo que le pidieron, y al final él lo decide lanzar al suelo. En el libro de receta dice que si tala madera y los hace palitos, 2 palitos y 3 bloques, puede hacer un pico de madera. Así que hace todo cuanto se lo dijeron y vemos cómo empieza a poner los materiales y se hace un pico de madera. Y algo en común que tenemos nosotros los jugadores es que apenas empezar con nuestras primeras herramientas vamos hacia una cueva, y nuestro personaje también hace lo mismo. Cuando va avanzando se topa con carbón y con eso ve que puede hacer una antorcha y pone la antorcha flotando en la pared. Con algo de piedra que picó se da cuenta que en el libro de recetas puede hacer un horno con 8 bloques, al igual que con una espada, y al final con los materiales recolectados hace su primera espada de piedra. También hace el horno y vemos que le empieza a dar hambre, así que va por los animales. Y luego se queda viendo hacia el horizonte, como ya está haciendo la puesta del sol. Pero la noche no iba a ser muy tranquila. Vemos que Steve se encuentra con su primer zombie, con lo cual él huye, donde al final se llega a escapar del zombie. E hizo algo que nosotros también hicimos en nuestra primera noche, que fue enterrarse bajo tierra, y le quedaría esperar hasta el día siguiente. Y continúa explorando el mundo. Como está bien sucio de tierra, se decide bañar en el lago. Nos vamos al segundo día, donde vemos que Steve aún se sigue bañando en el agua, pero luego es interrumpido por ruidos de esqueletos, así que avanza para investigar, y caminando se topa al esqueleto, pero el esqueleto está quieto, y cuando él decide avanzar se empieza a quemar por el sol, con lo cual él se queda impactado. Va hacia él y agarra sus huesos, pues le podría servir para algo, y cuando él va caminando se llega a topar unas ovejas, con lo cual ya tenía comida para alimentarse más, y los mata. Y vemos que le soltó lana y carne. Encuentra una playa, con lo cual decide quedarse aquí por un tiempo, en una cueva que se topó por la orilla del mar, y establece sus cosas en este lugar. Aunque escucha un ruido, él decide ver por dónde es que viene ese ruido y se da cuenta que es por una cueva, así que antes de entrar se prepara con su espada. No sabe en qué lugar viene ese ruido. Cuando avanza se encuentra con algo raro, como un zombie se está comiendo a un lobito, y cuando el zombie está a punto de atacarlo, lo golpea y lo mata, y se da cuenta que para el lobito ya era demasiado tarde. Pero no estaba solo, ya que era una lobita y tenía su cría. Decide mejor adoptarlo, quedando en un nuevo hogar. Al día siguiente, Steve decide checar su libro de recetas y se da cuenta que con 2 palitos y 3 de piedra puede hacer una hacha. También a cómo hacer una cama con 3 de lana, así que se hace la hacha y la cama. Y él decide acostarse en su cama, pero al final el perro le roba la cama. Pero Steve tiene un sueño en donde él está caminando así como asustado y empieza a escuchar ruidos extraños, y cuando mira al cielo se llega a topar como con phantoms. Los phantoms van directo hacia él. Él huye rápidamente y mirando hacia un árbol vemos como a una mujer que se está ocultando tras de un árbol, y cuando él decide ver justo quién era esa persona atrás del árbol, justo aparece un phantom y despierta del sueño asustado y no sabe quién era esa persona que tenía en el sueño, y su perrito le trae una tela verde, pero Steve se da cuenta que esa tela verde significaba solo una cosa: encontrar a la persona del sueño. Y nos vamos al episodio 3.
En el episodio 3 vemos a una mujer sonriendo a la cámara. Fácilmente es Alex y él quiere dormir, pero se dan cuenta que le han robado el lugar otra vez. Pero él, teniendo 2 de lana, decide craftearlos y hacerlos una alfombra, y así de esta forma poner al lobito en su cama y él al fin podía dormir. Y aún sigue teniendo recuerdos de ese sueño. Él vuelve a explorar el bosque otra vez, pero vemos que Steve está tratando de buscar dónde es que estaba la chica de sus sueños. Decide agarrar la tela verde y dársela al lobito para mostrarle en dónde estaba esa tela que encontró. Nos damos cuenta que es el mismo árbol de sus sueños. Steve, confundido, decide explorar un poquito este lugar y se llega a topar con una hoja que le da instrucciones de cómo hacer una brújula con 4 de hierro y polvo de redstone. Así que él decide ir a una cueva que estaba al lado de él, y explorando un poco más la cueva encuentra los primeros materiales, que es el hierro. Así que empieza a picarlo, pero el pico se rompe. Y esto tiene sentido, ya que no podemos picar hierro con un pico de madera. Así que Steve decide craftearse un pico de piedra. Decide probar si podría picar todo este hierro, y picando se da cuenta que sí. Vemos que Steve se adentra mucho más a la cueva y ve a lo lejos que había redstone. Así que con cuidado intenta bajar hacia lo más profundo de la cueva, siendo algo arriesgoso para Steve. Cuando estaba a punto de llegar, por accidente se llega a caer, pero como en el Minecraft, Steve se logra salvar por un charco de agua, ya que vemos que Steve sobrevivió por un poquito de agua que estaba desde abajo, y rápidamente decide ir por la redstone, pero justo atrás de él había un creeper, y Steve se da cuenta. Cuando se topa con el creeper, él empieza a huir rápidamente y el creeper explota, y se da cuenta que el creeper le ayudó a romper la redstone, ya que el pico de piedra no iba a ser compatible para poder picar la redstone. Con la ayuda del creeper logró conseguir la redstone y sale rápidamente de ese lugar. Steve, llegando a su casa, agarra el hierro que se había encontrado, y con esto llega a hacerse un casco de hierro, y también se hizo la brújula. Y Steve va corriendo rápidamente al lugar donde le envía la brújula, y la brújula le dice que ya ha llegado a su destino. A lo lejos se llega a topar una luz blanca. Cuando llega, se da cuenta que hay una mini base, y revisando qué había en los cofres, se topa con un mapa. Nos vamos al capítulo 4. En donde Steve se queda inspeccionando el mapa que le dieron. Se da cuenta que tiene que ir por el mar, y se van al mar, y Steve ve a lo lejos algo extraño y se da cuenta que es una aldea, y el episodio termina. Nos vamos al episodio número 5, donde aquí vemos a una aldea, pero esta aldea está abandonada. Se llegó a topar un pico de piedra y 2 zanahorias, y entrando en otra casa nos damos cuenta que es la casa de un clérigo, ya que hay varios papeles y una brújula. Inspeccionando en el cofre se da cuenta que hay un arco. Mientras Steve avanza, se encuentra con un golem que pareciera está muerto, ya que no se mueve para nada, y Steve empieza a avanzar hacia la iglesia, que cuando Steve llega a entrar nos damos cuenta que está igualito como al del Minecraft, teniendo la mesa de clérigo y la escalera. Pero justo Steve se espanta, ya que se llega a topar con un zombie encarcelado, y vemos que aún tiene conciencia de aldeano, así que él, como bondadoso, decide darle una zanahoria, y el aldeano lo ve y decide entregarle un papel, el cual inspeccionándole no le entiende nada, probablemente siendo un encantamiento, y justo cae la noche. Steve se decide acostar y se duerme un buen tiempo, y vemos que Steve tiene un sueño en donde Alex está durmiendo en el mismo lugar de Steve. Vemos que todo está normal, hay aldeanos tranquilamente pasando por ahí, y llega a un punto en donde está encarcelada, y justo cuando ella mira al frente nos damos cuenta que intenta mirar hacia algo, pero si nos fijamos vemos que hay algo morado en el suelo. Steve despierta a mitad de la noche, pero cuando este intenta dormir no puede, y justo mirando hacia la ventana ve a un montonal de mobs, pero estos están quietos. El esqueleto lo llega a ver y le empieza a apuntar, y justo casi le dispara, pero su lobito se empieza a asustar y le empieza a ladrar fuerte.
llamando la atención de los mobs, y justo empiezan a golpear su puerta. Él rápidamente va hacia la puerta e intenta taparla y solo espera a que pase pronto. Al final los mobs desaparecen y Steve decide salir a averiguar qué es lo que pasó con ellos, y justo sale un zombie delante de él y vemos que el Golden está despierto y vemos cómo empieza a golpear a todos los mobs y los empieza a destruir. Y después Steve se topa con un zombie que está casi full hierro y no le queda más de otra que pelear y empieza a golpearle, pero el zombie es más fuerte, él no sabe qué hacer y justamente el zombie lo empieza a estrangular. Y sin quedarle de otra, él agarra la flecha que tenía en el inventario y se lo clava en la cabeza. Y Steve ve como atrás del golem hay un creeper. Él, para no causar problemas, decide dispararle una flecha, pero justo ese creeper se llega a acercar y ahí decide explotar, matando a varios zombies y al golem. Y se da cuenta que definitivamente ha muerto y solo decide agarrarse la flor que tenía en su pecho. Y justo llega el amanecer y había sobrevivido a la noche. Steve decide checar su mapa y ve que la dirección del mapa es hacia unas montañas y decide agarrarse la pechera de hierro que había quedado del zombie. Steve decide ir hacia una casa en donde justamente estaba su perrito. Steve y su perrito van hacia la dirección que les envía el mapa, el cual lo enviaría a una montaña gigantesca, ya que vemos que cada vez está más empinado y le cuesta un poquito subir. Y vemos que en una de las montañas se acerca una tormenta y llega a un punto en donde empieza a nevar y Steve continúa caminando y vemos como algunas partes ya se han llenado de nieve. Su lobito es llamado por algo y rápidamente va corriendo hacia un conejo. Steve lo llega a ver y rápidamente va hacia su lobito. Steve con todas sus fuerzas intenta ir corriendo hacia el lobito, pero no ve nada. La tormenta le impide mucho la vista y no puede saber dónde está. Pero justamente es sorprendido por una cabra que justo llega a chocar con una roca. Nuevamente Steve se levanta, pero la cabra lo empuja, lanzándolo desde una gran altura y dando muchas vueltas. Pero vemos como justo al lado de él le cae un cuerno, con lo cual él lo inspecciona y vemos a lo lejos lo que pareciera ser un esqueleto, ya que se trata de un esqueleto de la nieve, el cual lo ve y le apunta y le llega a disparar, pero Steve lo esquiva. Él prepara su arco y le atina, y cuando cree que ya estaba desapercibido, justo atrás aparece un esqueleto y le empieza a apuntar con el arco y este le llega a pegar en el pie. Steve rápidamente se prepara y lanza el flechazo, matando al esqueleto, y vemos que Steve empieza a buscar a su lobito, pero buscando sigue a encontrar un portal en ruina, pero como que no le toma importancia y sigue buscando a su lobito, y con una pala empieza a recolectar mucha nieve para de esta forma hacer bloques de nieve y hacer un iglú, y se queda a descansar en ese lugar, tapando al final con 2 bloques de tierra e iluminando la casa de iglú y crafteando una espada de hierro. Y decide salir, ya que no escucha más tormenta de la nieve. Ve como el cielo se empieza a iluminar de auroras, lo cual le causa felicidad. Steve, con el cuerno que se había encontrado de la cabra, empieza a soplarlo para que quizás de esta forma llamara a su lobito. Vuelve a hacerlo otra vez, pero como de una forma de lobo, pero en una cueva escucha el aullido de un lobo y vemos que su lobito ya creció adulto y el lobito continúa avanzando hacia Steve, y al final los dos se reencuentran estando felices y lo termina domesticando con un hueso, y con el cuero que le quedó decide hacer una correa, y con la flor que estaba del golem decide hacerlo tinta y ponérselo a la correa, así poniéndose a la lobito. Al final ellos dos se encuentran caminando, encontrándose con un gran paisaje, pero vemos como la cámara empieza a ir hacia abajo, y si nos fijamos encontramos una estructura, pero no tenemos idea de qué sea. Pero mientras vamos bajando hacia la cueva escuchamos sonidos de mobs, y justo cuando llegamos
se va la señal. Todos los episodios que acabas de ver fueron hechos por la empresa Latent Diffusion, que ha hecho todos estos videos. Y a la gente le ha estado gustando cómo es que esta serie ha superado la película de Minecraft. Bueno, la verdad sí que esta serie da mucho de qué hablar y nos tocará ver qué tendrá toda esta serie para mostrarnos. No olvides suscribirte y dejar tu like y nos vemos en un futuro video.